escuchado el dicho que dice preguntando se llega a Roma? Si lo has escuchado, ahora yo te pregunto, ¿por qué a veces no haces las preguntas que quieres hacer en el momento en el que quieres hacerlas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido una semana más al canal. El día de hoy quiero compartir contigo una reflexión que surgió a partir de una vivencia en la membresía Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, el espacio que yo abro exclusivamente para mujeres. Entonces, ¿qué pasó y qué tiene que ver con esto con preguntando si llega a Roma? Resulta que en un encuentro abierto que hice para las personas, las mujeres que están en el grupo de información, nos reunimos en un conversatorio de 1 hora, les compartí algunas informaciones muy importantes que de hecho puedes encontrar en el canal porque el video está en el canal, fue el video de desde dónde creamos las mujeres y una de las palabras claves que salió allí fue la palabra diseño. Una de las participantes al día siguiente de ese conversatorio me dice: Andreina, no entiendo qué es diseño. Y en ese momento yo me hice una pregunta muy simple y muy clara. ¿Por qué si no entendiste, no preguntaste en el conversatorio? La respuesta fue una respuesta muy común y es ante esta respuesta que me surge a mí el deseo de poder compartir esta reflexión contigo, porque su respuesta es que me dio roche, lo cual significa es que me dio pena o me dio vergüenza. Y internamente, bueno, yo conversé con ella y le dije, hay una lección importante aquí para sacar. El momento adecuado para hacer esa pregunta era ayer durante el conversatorio, porque a mí me hubiera gustado un montón poder explicar ese concepto allí, in situ. Pero como no te atreviste a hacerlo, ahora vas a tener que vivir la otra opción y es que vas a tener que buscar el concepto, vas a tener que reflexionar sobre el concepto y vas a tener que buscar la manera de entender ese concepto en tu vida cotidiana. Esto es exactamente lo que ocurre cuando no nos atrevemos a hacer la pregunta. Iba a decir la pregunta correcta, pero es que no hay pregunta correcta e incorrecta. La pregunta que necesitamos en el momento en el que necesitamos hacerlo. Y es que después de muchos años viviendo acá en Perú y también de muchos años de recorrer diferentes países de América Latina y conocer personas de diferentes países de habla hispana, me doy cuenta que hay una enorme cantidad de personas que tienen miedo a preguntar. Y como yo soy bien curiosa, me he puesto a reflexionar de dónde viene ese miedo, por qué tienen miedo. Y no solamente el por qué tienen miedo, sino cuáles son las limitaciones que vienen ante el miedo a hacer la pregunta y cómo pueden o cómo podrían las personas sobrepasar ese temor o esa vergüenza a preguntar. Entonces, estas son más o menos las preguntas que yo quiero compartir contigo a lo largo de este video. Y empezamos por la primera de ellas, que es ¿de dónde sale que la gente le tenga miedo a preguntar? Si yo me baso en la experiencia que tengo acá, una de las razones por las cuales las personas no preguntan es por el temor a que las demás piensen que son ignorantes. Es decir, tengo miedo a que vean que no sé sobre algo. Y yo necesito ser aquí muy clara. Sorry, not sorry, eso es ego, eso es orgullo. Eso es la más sencilla de los ejemplos de falta de humildad. ¿Por qué? Porque es imposible que un ser humano lo sepa todo, es imposible que un ser humano lo entienda todo. No hay cerebro humano capaz de entender todo sobre todo el tiempo. Entonces, entendiendo que la humildad es la capacidad de ponerte en tu santo lugar, y eso implica también ponerte en la posición de saber lo que sabes y reconocer lo que no sabes. Cuando tú no te permites mostrar que no sabes algo, estás tratando de ocultar tu realidad. Entonces no estás siendo humilde, te estás dejando ganar por el ego. Entonces, en mis reflexiones esa es una de las razones. Otra de las razones es por el miedo a que lo vean. Y es que es cierto, sobre todo cuando estamos en grupo, cuando una persona hace una pregunta, pues básicamente por instinto o por normas del buen hablante y del buen oyente, todos los miembros del grupo voltean a mirar a la persona, que sea en virtual o que sea en presencial, da igual.
Sabemos que cuando tomamos la palabra en una conversación, la mirada se va hacia nosotros y hay personas a las que les da terror. Y aquí yo quiero que tú comentes un poco de cuál puede ser el origen de este terror, porque hay una pequeña incongruencia. Normalmente los seres humanos queremos ser vistos, queremos ser escuchados, queremos ser reconocidos, queremos ser admirados, queremos que nos vean. Pero entonces en situaciones en donde puede que los reflectores se volteen hacia nosotros, nos da pánico. ¿Por qué creen que sea? Yo desde acá ya les voy dejando abiertas algunas preguntas que me encantaría escuchar sus respuestas o leer sus respuestas en el chat. Otra de las razones con respecto a no hacer la pregunta indicada en el momento indicado tiene que ver también con la poca habilidad que pueda sentir la persona en hacer preguntas. Y esto es muy cierto. Y es el resultado de una educación que no nos enseña a ser libres pensadores ni a tener pensamiento crítico. La base del pensamiento crítico es la pregunta. Preguntar es una de las habilidades lingüísticas más elaboradas y sutiles. No puedes saber que sabes algo en ningún idioma hasta que no eres capaz de preguntar sobre eso, porque tu cerebro solo puede hacer preguntas cuya respuesta imagina. Lamentándolo mucho, nuestros sistemas educativos no nos preparan para saber preguntar, no nos preparan para saber desglosar un poco la realidad y poder formular preguntas claras, precisas y concisas. Entonces, eso hace que las personas tengan dificultades para identificar exactamente cuál es su duda y necesitan mucho tiempo antes de poder como sacar en claro qué es lo que necesitan saber o qué es lo que no están entendiendo. Y sí, le podemos echar la culpa a nuestros sistemas educativos, podemos sentirnos tristes por haber nacido pobres y no haber podido pagar un instituto súper elaborado, bla, 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 bla. O podemos hacernos cargo. Podemos hacernos cargos de superar cualquiera que sea la razón personal por la cual nosotros nos cohibimos de hacer preguntas. Que yo digo cohibirnos de hacer preguntas con la misma que puedo decir nos cohibimos de tomar acción para lo que queremos. Entonces, podés quedarte toda la vida con el temor a preguntar, con la vergüenza por preguntar, o podés tomar en tus manos el cambio de la situación. ¿Y por qué? Porque preguntar es importante. Preguntar primero entrena a tu cerebro a ver diferentes detalles de la realidad. Además, preguntar te permite clarificar la información que estás recibiendo, te permite integrar esa información, te permite comprender esa información, estar seguro de que puedes utilizar esa información para tu vida y no es que simplemente algo que estás escuchando como quien escucha una canción y que jamás se aprende su letra. Bueno, el preguntar permite que realmente tomes conciencia de la información que estás teniendo, a la que estás accediendo. ¿Y qué pasa con la información? Que suele ser una base muy útil para tomar decisiones. Entonces, yo te recomiendo fuertemente que indistintamente de cuál sea tu razón para no preguntar eso que tú quieres preguntar en el momento en que lo quieras preguntar, te entrenes para hacerlo. Porque las ventajas que traen a tu vida, las ventajas que traen a tu construcción del mundo son enormes. Y quizás te puedes preguntar, pero ¿cómo hago si a mí me da mucha vergüenza, si a mí me da mucho miedo? ¿Qué puedo hacer? A ver, voy a empezar por algunos tips generales. El primero es, mira, si estás aprendiendo otro idioma, aprender a hacer preguntas en ese idioma te va a ayudar a entrenarte porque es algo que tienes que aprender conscientemente. Entonces, para todos los estudiantes de los idiomas, cuando estén aprendiendo algo, enfóquense en aprender a preguntar en ese idioma. Eso automáticamente te va a hacer la referencia con el español porque vas a necesitar hacer la pregunta en español. Y más allá de la importancia de cómo hacer una pregunta, es que tú te acostumbres a realmente decir, hacer
to inquire, to preguntar, exactamente. Luego, necesitas hacer una reflexión profunda con respecto a qué sientes cuando necesitas preguntar. ¿Qué sientes cuando no entiendes algo? ¿Lo ignoras y no le das importancia? No entendí, pero no me importa. Así como que da igual si pasa ahorita una mariposa volando o esto, porque no me interesa. Entonces, si es así, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué estás utilizando tu tiempo con personas o en cursos que no te interesan? Luego, también pregúntate si lo que sientes es sentimiento de inferioridad, sentimiento de insuficiencia, miedo a sentir que vas a ser juzgado, si te da miedo que te vean, si te da miedo que te escuchen. Todas estas emociones que puedes estar experimentando en el momento en donde no entiendes algo y que te quedas con la duda y que no puedes preguntar, esas emociones son importantes, te están hablando de cómo es tu mundo interno, de qué visión de ti mismo tienes. Y te lo digo porque yo en este punto de mi vida me reconozco como una persona muy curiosa. Yo soy lo opuesto a todo lo que yo he estado diciendo hasta ahora. Yo no me callo, yo hago muchas preguntas. Yo soy capaz de parar una conversación de ser necesario para yo preguntar algún tema de lo que se acaba de decir que yo no entendí, solamente porque yo requiero estar segura de mi comprensión de la información. Solo así yo voy a poder actuar en consecuencia. Y es así porque yo me he entrenado. Siempre he sido curiosa. Fui curiosa y tímida durante mucho tiempo, pero cuando me di cuenta que si yo pregunto, obtengo respuestas y obtener respuestas se siente bien, y entonces ahí le fui ganando la timidez, eso fue todo lo que necesité. Confiar en tu propia voz. Confiar en que en el camino, es decir, mientras vas haciendo la pregunta, también vas entendiendo la información. Esto es importante. Puede que si ahorita no sabes cómo enfocarte para hacer una pregunta que sea clara, necesites hacer muchas preguntas para poder aprender la habilidad de decir, sí, yo lo que quiero saber es qué es una cámara. No quiero saber cómo se usa la cámara, no quiero saber para qué se usa la cámara, no quiero saber cómo funciona la cámara, yo quiero saber es qué es la cámara. Entonces, estos son algunos tips importantes. Aprender palabritas claves con respecto a las preguntas. Y aquí yo te voy a dar las básicas. Si tú estás aprendiendo idiomas, estas ya las sabes porque son las WH words en inglés o las preguntas, los adverbios de interrogación en francés. Necesito por lo menos entender que si yo pregunto el qué, estoy preguntando por la generalidad. Que cuando yo pregunto cómo, estoy preguntando por la manera en que se hace algo. Cuando yo pregunto cuándo, estoy preguntando el momento. Si yo pregunto dónde, estoy preguntando el lugar en el que algo se hace. Si yo pregunto el por qué, estoy preguntando por el origen, la causa. Y cuando yo pregunto para qué, estoy preguntando por el objetivo, por la función. Cuando yo pregunto con qué frecuencia, pues básicamente quiero saber cuál es la repetición de una acción. Cuando yo pregunto de cuándo a cuándo, estoy preguntando por un intervalo de tiempo. Y si yo pregunto cuál, estoy preguntando por una precisión sobre un tema. ¿Tomaste lista? ¿Tomaste nota de la lista? Bueno, saber qué información quieres obtener cada tipo de pregunta te va a ayudar a ti a formular mejores preguntas. Al formular mejores preguntas vas a estructurar mejor la información. Con una información más clara, más completa, más firme, puedes tomar decisiones más certeras y eficaces para tu vida. Y es que en este relato, mis cariños, la palabra que esta hermosísima dama no entendió era la palabra central de la actividad que hicimos de integración de la información. Si tú no sabes, si tú no entiendes el corazón de esa actividad que te va a ayudar a transformarte, no vas a poder hacer esa actividad con claridad. Por lo tanto, la transformación que quieres no la vas a obtener. Amores míos, no se queden con la idea de que entendieron.
confirmen de que entendieron la información haciendo preguntas. Confirma que entendiste este video dejándome tus preguntas o tu paráfrasis, tu explicación, tu resumen de lo que entendiste en los comentarios. Activa tu forma de pensar de tal manera que sea natural para ti ir por la pregunta que quieras. Finalmente, cuando tú te atreves a preguntar, es porque tú te estás atreviendo a buscar, a cazar esa información que para ti es importante. Y si tú eres capaz de buscar información, eres capaz de conseguir lo que quieras en tu vida. Pero eso ya es tema para otro video en donde les contaré cómo algo tan sencillo como la manera como hablamos determina muchísimo de cómo vivimos. Mi nombre es Andreina Mideros, yo soy guardiana del poder de la luz. Este es otro video del canal, un video de cambio de perspectiva y estoy muy contenta de haber compartido esta idea contigo. Ahora es tu momento para preguntar. Este es el momento ideal para hacer la pregunta que tengas o para hacer el comentario que pueda desencadenar el siguiente video sobre el tema. Si no entiendes cómo todo esto te puede ayudar a transformarte en tu vida, puedes escribirme por Instagram y decirme: hablas demasiado, pero no me estás ayudando, o me puedes dar todos tus comentarios por acá o por allá. Y si todo esto te ha servido un montón y tú quieres profundizar, ir a más y poder hacer un trabajo de transformación conmigo, pues te invito a que puedas participar en mis membresías para mujeres o para seres humanos en general, hombres, mujeres, lo que sea, alienígenas también. Toda la información la vas a encontrar en mi casita digital www.poderdaleluz.com o por Instagram, en donde pues me comunico más directamente con las personas. Esto sería todo por esta cápsula de cambio de perspectiva. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.